Danza Paraguaya, damos introducción a nuestros visitantes ilustres. ¿Cómo están? Elio, ¿cómo está? Buen día. Muy bien, Claro, adelante. Estamos en compañía del director musical de la Orquesta Filarmónica Juvenil del Paraguay, el señor Elio Fleitas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El maestro invitado del Brasil, Marco Martins. Muchas gracias también por acompañarnos. El director musical, Pedro Bach, también, quien tiene una historia bastante particular que ya va a estar compartiendo con nosotros, ya residente. Y por supuesto, nuestro guitarrista invitado, Rubén Portillo, el joven guitarrista. Muchísimas gracias por estar acá y vamos a seguir escuchándole, ¿eh? Ojo. Claro que sí, claro que sí. Ahí está. Tenemos a nuestros invitados que vienen a contarnos acerca de un evento sumamente importante que se viene. Así mismo es la Orquesta Filarmónica Juvenil del Paraguay, que es producto y resultado del programa de fortalecimiento sinfónico de Sonidos de la Tierra, que aglutina a jóvenes talentos del interior del país y de la capital de Paraguay. Tiene un concierto cierre preparado para este viernes 7 en la Catedral de San Lorenzo. Y está con nosotros hoy que queremos, que te trajimos también para que lo conozcan, y ya es un maestro que está viniendo hace un tiempo a Paraguay. Él es el maestro Marcos Martín, que está presente aquí con nosotros, va a dirigir este concierto, y el maestro Pedro Bach, el director musical que ya está con nosotros aquí desde hace un tiempo trabajando en Sonidos de la Tierra. Qué bien, bienvenido entonces. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentís dirigiendo a los jóvenes músicos paraguayos? ¿Cómo le encontrás a los jóvenes acá? Sí, es siempre un gran placer trabajar con los jóvenes, porque aparte que algunos piensan así, es una doble experiencia para ellos y para nosotros, ¿sí? Y la realidad que acá en Paraguay los jóvenes están en un movimiento de crecimiento. La música erudita ya está creciendo muy bien, el trabajo muy lindo con el sonido de la tierra. Entonces, para nosotros estar acá, aportar un poco de nuestra experiencia y también aprender un poco con los jóvenes siempre es muy interesante. Doblemente satisfactorio entonces. Doblemente satisfactorio, porque siempre ellos tienen algo que nosotros que ya estamos en la carrera tenemos que nos recordar, entonces es muy bueno siempre. Tienen la pasión también. Sí. Exactamente. O sea, que todo lo que te da a trabajar con jóvenes, y es interesante que gente del extranjero opine sobre el movimiento cultural musical de nuestro país también, para tener otra visión. Y bueno, que estoy contento de que diga que acá se está moviendo, de que acá está creciendo, porque obviamente nosotros estamos siempre en vía de desarrollo, ¿verdad? Sí. Pero está bien. La verdad que es muy importante, porque para los jóvenes esto es muy significativo, es aprender, absorber, tratar de absorber por lo menos en gran medida los conocimientos, la experiencia y la técnica que nos traen maestros como la talla del maestro Marcos. Entonces realmente eso es muy beneficioso para nuestros jóvenes, porque esta orquesta es una orquesta escuela, que es lo más aproximado a una orquesta profesional en cuanto a temporadas de conciertos, cómo se hacen los regímenes de las orquestas profesionales. Es la previa ya, digamos, a lo que se están, digamos, entrenando para una temporada, para ser músicos profesionales, ¿verdad? ¿Qué cantidad de jóvenes compone la orquesta, más o menos? Actualmente componen 60 integrantes. 60 integrantes de distintos puntos del país y de la capital también. ¿Cómo se hace para integrar esta orquesta? Y nosotros iniciamos normalmente, esta orquesta tiene 2 años de vida. Iniciamos en marzo con audiciones abiertas, se les invita a los jóvenes que quieran participar, y los que pasan las audiciones quedan en la orquesta como integrantes hasta la mitad del año, hasta junio. Luego se realizan nuevamente audiciones y se da oportunidad así a la mayor cantidad de jóvenes posibles que puedan participar en la orquesta. Van rotando, digamos. Así mismo. Ahora yo quiero hablar con el director, el señor Pedro Bach también, que tiene la oportunidad de dirigir esta orquesta. Me decías que hace 2 años iniciaron y hace 2 años que él está aquí en Paraguay trabajando con ellos. ¿Cuál es la experiencia que se siente? Ahora yo estoy viviendo 2 años y medio en Paraguay. Antes yo vine como voluntario Cuenca, una ciudad pequeña y Pirayo. Después, como Luis como contaron a mí que trabaja conmigo, ¿puede ser? Ah, bueno. Okay, entonces yo trabajo en pensar. Y después yo una orquesta joven orquesta, 15 ciudades, punto. Y ellos quieren músicos clásicos. ¿Qué ciudad y cerca y Paraguay, Asunción, Pacaraí, Pirayo, Quindío,
como mucho hay que lugar. Pero ellos que antes yo juntar como ellos, después que ensayo con ellos, pero nunca no salí que tocar de clase. ¿Qué pasó usted? ¿Qué onda piomo ese? Después, vamos, ensayo, como ensayo, todo ensayo que después ya creciendo muy rápido, ellos subir, que me encantó, así. Y hace 2 años que está acá en nuestro país, Sí. iba a venir por un tiempo nomás y decidió quedarse. No sé qué, no tengo idea todavía, pero a mí me gusta el Paraguay, así es. Qué bueno, qué Eso, bueno. no dijo excelente. la Paraguaya, dijo el Paraguay, obvio. Pero bueno, Por favor, sabemos no se que confundan. están veladas en sus palabras también. Bueno, de todas maneras, sí, los extranjeros les gusta mucho nuestro país, les gusta mucho, no digo el calor acuciante, pero sí el calorcito que hace, la calidez de la gente. Sí, yo creo que una de las cosas que probablemente a los extranjeros también les gusta mucho de nuestro país es el hecho de que haya todo Haya por mucho hacer. por hacer, claro, Sí, es claro. como decía, somos un país Siempre en vía de desarrollo, pero eso quiere decir que siempre vamos a estar permanente. creciendo, está bien. Así es, hay Yo mucho todavía por me hacer. estanqué un poquitito, pero también pienso seguir en vía de desarrollo. Bueno, repetimos la fecha La del invitación. concierto, la invitación. La entrada es gratuita. Libre y gratuita, sí. La invitación para toda la familia sanlorenzana en especial primeramente y todos los que quieran escuchar y les gusta la música clásica. Vamos a tener obras de Mozart, de Schubert, concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo y también danzas húngaras. Mira. Va a ser este viernes 7 en la Catedral de San Lorenzo a las 20 horas, después de la misa. El sacerdote me dijo que todos los días desde hoy ya va a, ya va a invitar también Las en la invitaciones misa. parroquiales también. aparte. Me encanta, me encanta. Bueno, y vamos a escuchar a Rubén Portillo, ¿les Claro, parece? Él claro. trajo un tema para poder interpretar con nosotros. Él es el joven guitarrista que también va a estar participando de este Joven talento. concierto. El joven talento que va a estar participando de este concierto y va a interpretar una canción, una música de Agustín Pío Barrios. Adelante.